Bienvenidos al sentido de la fe. Había en los albores de la Edad Media una pregunta que recorría silenciosamente los claustros y los corazones. ¿Cómo distinguir la verdadera vocación de las meras inclinaciones humanas? En una época en la que el poder se confundía con violencia y la fe se revestía con las insignias del imperio, discernir la voz de Dios se volvía una tarea ardua. La Iglesia, que había salido triunfante de las persecuciones, se veía ahora tentada por una forma de esclavitud, la del prestigio y la conveniencia. Era el tiempo en que el trono y el altar compartían mesa, pero no siempre compartían espíritu. En ese mundo convulso nació Radegunda, hija de una estirpe real turiginia, arrebatada de su tierra tras la conquista franca. Su infancia, marcada por la guerra, fue el preludio de un destino que habría de desarrollarse entre la pompa y el despojo, entre la corona y el cilicio. Creció entre muros extraños, como rehén de un poder que veía más como trofeo que como persona. Pero incluso en aquella corte hostil, comenzó a germinar en ella un presentimiento que toda la realeza humana es prestada y que solo el alma obediente alcanza la corona que no perece. Esa intuición, que más tarde la tradición llamaría sentido de la fe, no surgió como una emoción privada, sino como un modo de ver al mundo a través de los ojos de Cristo. No era una voz interior que buscara distinguirla de los demás, sino una resonancia que unía más profundamente al designio de Dios en la historia. Desde niña, Radegunda percibía con aguda claridad la diferencia entre el brillo de las joyas y la luz verdadera. Mientras la corte se embriagaba de banquetes y conspiraciones, ella hallaba refugio en los libros sagrados, especialmente en los salmos que hablaban mucho de humillación y de la esperanza. En su adolescencia, que transcurrió entre los fastos de Clotario, rey franco que le había tomado por esposa, el matrimonio más político que humano no ofrecía afecto ni descanso. Radegunda vivía rodeada de oro, pero sentía que la miseria espiritual de una corte sin Dios. Los reyes se proclamaban defensores de la iglesia, pero usaban el nombre de Cristo como amuleto de poder. El altar había sido invadido por la espada. En ese ambiente, la joven reina comenzó a descubrir que el verdadero combate no era contra enemigos externos, sino contra la lógica misma del poder que la había convertido en rehén. La historia registra el punto de quiebre con crudeza. Clotario mandó ejecutar al hermano de Radegunda. Con este acto, la sangre familiar selló la separación entre el reino de la violencia y el reino del espíritu. Aquello que hasta entonces había sido solo un presentimiento, se transformó en certeza. Comprendió que no podía servir a dos señores. Su vida debía convertirse en signo de realeza redimida. La muerte de su hermano no fue solo una tragedia doméstica, sino una revelación. La estructura del poder humano estaba edificada sobre la negación de la inocencia. Desde entonces, Radegunda concibió su penitencia como un retiro intimista, no como un retiro intimista, sino como un acto profético. Sabía que el arrepentimiento debía tener un rostro público, porque el pecado que desgarraba al mundo no era solo individual, sino estructural. Si la violencia había nacido de un corazón endurecido, la conversión debía expresarse en obras que restauraran el tejido común. Así comenzó su vida, no como evasión, sino como peregrinación hacia la libertad interior. Pidió al obispo San Medardo que la consagrara a Dios. Aquel gesto, a ojos del mundo, era una desobediencia, era una realidad, siendo en realidad una obediencia más alta. Cuando el obispo vaciló temeroso de las represalias del rey, ella le habló con la audacia de quien ha dejado atrás el miedo. Si tú temes más al hombre que a Dios, él te pedirá cuentas de mi alma. Esa súplica ardiente contenía la sustancia de su vocación, la fidelidad al evangelio por encima de toda conveniencia política. El obispo consagró. En ese momento, Radegunda dejó de ser reina para convertirse en esposa de Cristo, y su gesto abrió una brecha luminosa en medio del siglo. El contraste entre púrpura y el hábito monástico marcó el inicio de su itinerario espiritual. Abandonó las sedas por la lana áspera, cambió los banquetes por el ayuno, los cetros por el servicio. No era una fuga del mundo, sino un acto de refundación. La penitencia para ella no consistía en infligirse dolor, sino en desarmar el orgullo que sostenía las jerarquías de la violencia. Al lavar los pies de las enfermas, proclamaba un orden nuevo donde el poder se expresaba en el amor y la dignidad se medía por la capacidad de servir. En el monasterio de la Santa Cruz, que fundó en Poitiers, estableció una vida común inspirada en la regla de San Cesareo de Arles. Su propósito era que la vida comunitaria
reflejara la economía del reino. Ninguna debía sobresalir, todas debían obedecer. Ninguna debía poseer, todas debían compartir. Ella misma rehusó el título de abadesa, cediendo a su discípula Inés, pero siguió siendo el alma invisible que sostenía el edificio espiritual de la comunidad. En silencio, Radegunda enseñaba que la verdadera autoridad no se impone, sino se derrama. El monasterio se convirtió pronto en un refugio para pobres y enfermos. Ahí donde el mundo veía cuerpos inútiles, Radegunda veía miembros del Cristo sufriente. Lavaba sus llagas con ternura, ayunaba para alimentar a los necesitados. Su servicio no era filantropía ni gesto estético, era un acto litúrgico. En la pobreza descubría la presencia real de Cristo. En la lepra, el misterio de la encarnación llevado al extremo. Cada día era una Eucaristía sin altar visible, un sacrificio ofrecido en la carne del prójimo. En este punto de vista, el combate espiritual se intensificó. No le faltaron pruebas ni contradicciones. Desde afuera, Clotario intentó forzar su regreso como si la penitencia de Radegunda fuera una afrenta a la majestad real. Desde dentro, su alma luchaba contra la tentación más sutil, el orgullo de haber renunciado. Comprendió entonces que la soberbia podía disfrazarse de virtud. Si antes había combatido la vanidad del poder, ahora debía combatir la vanidad de la santidad. Sus austeridades eran extremas. Dormía sobre el suelo, ayunaba hasta debilitarse, vestía silicio bajo sus ropas, pero con el tiempo discernió que la penitencia más perfecta no consistía en multiplicar mortificaciones, sino en perseverar en la obediencia. Había aprendido que el sacrificio sin humildad se convierte en simple teatro. Así, poco a poco, paso a paso, su penitencia adquirió una forma más interior, una serenidad luminosa que emanaba de su unión con Cristo. El monasterio, mientras tanto, se consolidaba como foco de cultura y caridad. Venancio Fortunato, su confidente y poeta, describió su vida con asombro. Parecía haber olvidado su condición real. Su alma era más grande que su linaje. En torno a ella, las jóvenes nobles encontraban una nueva forma de grandeza, la humildad compartida. Radegunda no solo fundó un espacio religioso, fundó una nueva lógica social, una realeza de la gracia donde el trono era la cruz. Su lucha, sin embargo, nunca fue solitaria. Representaba en su carne la atención de toda la Iglesia en su tiempo. La Iglesia constantiniana, nacida de la alianza entre el altar y el trono, había comenzado a olvidar el lenguaje de la penitencia. Mientras los emperadores ofrecían templos, los corazones se enfriaban. Radegunda con su vida reintrodujo el escándalo del Evangelio, la idea de que la conversión no se compra con oro, sino que se conquista con el servicio. Su ejemplo resonó como una profecía silenciosa en una cristiandad que estaba acostumbrada a su comodidad. Su penitencia pública no fue una denuncia abstracta, sino una teología encarnada, la kenosis, el vaciamiento voluntario como forma de realeza. En un mundo donde el poder se legitimaba con la sangre derramada, ella propuso un poder fundado en la compasión derramada. No buscó destruir el orden social, sino purificarlo desde dentro, revelando que la única autoridad que perdura es la del amor crucificado. El combate visible de Radegunda no terminó con su retiro de la corte, continuó en las tensiones internas del monasterio. Las monjas provenientes de diversas procedencias no siempre comprendían su radicalidad. Algunas consideraban excesiva su severidad, otras la idolatraban en exceso. Entre ambos extremos, Radegunda discernía con sabiduría, sabía que el verdadero enemigo no era la carne ni la sangre, sino la división espiritual. Enseñaba que la penitencia no podía separarse de la caridad porque el sacrificio sin amor produce amargura. Y así, en medio de las pruebas, su vida se transformó en una parábola viva de la Iglesia misma, llamada a ser santa en medio de la corrupción, obediente en medio del poder, penitente en medio de la abundancia. La suya fue una reforma silenciosa, una respuesta al desafío que la Iglesia de Pérgamo había enfrentado siglos antes: vivir en un mundo sin ser del mundo, conservar la pureza de la fe en medio de la tentación de la mundanidad. A través de su fidelidad, Radegunda reveló el camino de la penitencia, que no es castigo sino participación en la pasión redentora. Su alma no buscaba castigar el cuerpo, sino redimir la historia. Cada lágrima derramada en la oración era para ella una semilla de restauración en un mundo desbordado de violencia. Comprendió que el pecado del siglo
no era solamente la brutalidad de los reyes, sino la indiferencia de los creyentes, y que la conversión auténtica debía tener efectos sociales, reconciliar, sanar, restaurar. Esa convicción la llevó a fundar el hospital anexo al monasterio, donde se atendía a los enfermos más pobres. Ahí, entre vendas y ungüentos, se revelaba la verdadera majestad de su vocación. Quien había sido reina de hombres se convirtió en reina del servicio. En la piel ulcerada de los leprosos reconocía al Cristo sufriente, y en cada curación hacía una liturgia. La penitencia se volvió amor, y el amor en oración. En este punto culminante de su combate espiritual, Radegunda ya no buscaba transformar el mundo por la palabra ni por la protesta, sino por la fidelidad silenciosa. Su vida, tejida de renuncias, adquiría la solidez de una enseñanza. Quien la contemplaba comprendía que el cristiano no es una idea, sino una forma de existir, una forma de Cristo pobre, obediente y entregado. Pero incluso en esa paz conquistada, su alma discernía. Había comprendido que el mal no siempre se disfraza de violencia. A veces adopta la apariencia de un bien fácil. Por eso, instruía a sus hijas espirituales a desconfiar de las emociones pasajeras y a buscar la coherencia con la fe de la Iglesia. Cito textualmente: no todo lo que mueve el corazón viene del espíritu, decía, porque el espíritu siempre, siempre conduce a la cruz. En estas palabras se encierra la madurez de su discernimiento. Había aprendido a oír el rumor de la gracia más allá de los sentimientos, a reconocer el sabor de la verdad allí donde el mundo percibía amargura. Su vida, hasta este punto, puede resumirse como una batalla interior y comunitaria por restaurar el orden perdido entre la grandeza y la humildad. No destruyó la idea de realeza, la redimió. No negó la autoridad, sino que la purificó, y en ese proceso su penitencia se volvió escuela de discernimiento para toda la Iglesia. El monasterio de la Santa Cruz se había convertido en una lámpara encendida en medio de un continente que olvidaba su alma. Su fundadora, sin embargo, no vivía el resplandor visible de la obra, sino el silencio interior que la sostenía. Radegunda había comprendido que toda construcción duradera debía fundarse en la cruz, no en la admiración de los hombres. Era su modo de encarnar una caridad que hacía forma eclesial, una comunión que nacía del sacrificio. Bajo su dirección, la vida monástica jamás fue evasión del mundo, sino un modo de reordenarlo a su centro. El trabajo de las hermanas, copia de manuscritos, atención a enfermos, enseñanza de niñas pobres, no se entendía como mera filantropía, sino como prolongación de la liturgia. Cada gesto cotidiano era un acto de culto, una participación en la ofrenda redentora. Así la caridad se hizo liturgia. La penitencia se convirtió en el principio de toda libertad. No existía contradicción entre el dolor y la alegría, pues ambos confluían en el misterio de la cruz. La vida de la comunidad era una respuesta al llamado divino, una manifestación concreta de la misión personal de cada hermana que discernía en obediencia y esperanza. Con el paso de los años, los visitantes que acudían a Poitiers buscaban algo más que consejo. Anhelaban la paz de aquella mujer que había renunciado a todo y, sin embargo, lo poseía todo. En ella la nobleza antigua se había transfigurado en mansedumbre, la autoridad política en autoridad espiritual fundada en el servicio. Era evidente que su vocación no había sido la reclusión, sino la mediación entre el poder y la debilidad, entre la riqueza y la pobreza, entre la tierra y el cielo. Radegunda no destruyó el mundo que había conocido, lo purificó. Allí donde el orgullo había fundado reinos, ella edificó un orden invisible, sostenido por la oración y la caridad. La presencia de Radegunda se volvió un espejo para los hombres de su tiempo. Reyes y obispos acudían a ella en busca de consejo, y su palabra, siempre medida, devolvía el peso de lo eterno a las decisiones temporales. Había comprendido que la verdadera autoridad no nace del mandato, sino de la obediencia al Espíritu. Por eso su voz, aún revestida de humildad, tenía la firmeza de quien habla desde Dios y no desde sí misma. Así la reina penitente fue también teóloga, sin escribir tratados. Su pensamiento era su vida, su discurso, la coherencia entre oración y acción. El monasterio se consolidó como punto de convergencia entre las ruinas del antiguo orden romano y los gérmenes del nuevo mundo cristiano. Allí la cultura se preservó no por nostalgia, sino por redención. Los códices que las hermanas copiaban no eran reliquias de un pasado glorioso, sino semillas de una inteligencia bautizada. En ese claustro, la sabiduría volvió a ser caridad y el saber una forma de amor.
La vida de Santa Radegunda fue desde su raíz un movimiento kenótico, un descenso constante hacia el corazón de Cristo. Su itinerario espiritual, del trono al claustro, de la espada a la cruz, no obedecía a un impulso ascético aislado, sino al reconocimiento de una historia providencial. La suya era una misión inscrita en la historia de los pueblos, una reparación ofrecida por los excesos de un poder sin alma. La reina cautiva se convirtió así en signo eucarístico de reconciliación. Su cuerpo, antes instrumento de alianza política, se transformó en palacio de oblación. En la pobreza halló el lenguaje con que el espíritu traduce el amor divino al idioma humano. Su penitencia no fue una negación del mundo, sino un acto de intercesión por el mundo. Cada ayuno, cada vigilia, cada renuncia llevaba en sí el peso de un continente que buscaba su conversión. A través de Radegunda, la providencia respondía a la confusión de su siglo. Mientras los reinos se fracturaban, su vida demostraba que la unidad no solo nace del sacrificio. Su monasterio fue el cuerpo visible de esa intuición. Una comunidad edificada sobre la cruz, donde la libertad consistía en amar sin poseer. En ella la obediencia se reveló como la forma más alta de libertad y autoridad como transparencia de amor divino. Pero no toda respuesta providencial ofrece claridad del día. En los últimos años de su vida, Radegunda conoció la noche del espíritu. La enfermedad la fue consumiendo lentamente, y las palabras que antes irradiaban consuelo se transformaban en silencios prolongados. Las hermanas temían por ella, pero comprendían que aquel mutismo era una enseñanza final. La teología se había vuelto pura oración. En esta etapa el sensus fidei se manifestó como comunión visible. No era un don exclusivo, sino una resonancia compartida. La comunidad entera percibía, sin explicación humana, que su madre espiritual estaba siendo configurada plenamente con el crucificado. Era como si toda la iglesia, esa porción oculta y orante del cuerpo de Cristo, acompañara su tránsito repitiendo en el alma el gesto de María al pie de la cruz. Un día, ya cercana a la Pascua, Radegunda pidió que se le leyera el Evangelio de San Juan. Escuchó las palabras del Maestro: Padre, glorifica tu nombre. Entonces comprendió que su existencia entera había sido esa misma súplica, un deseo de que el nombre de Dios se manifestara incluso en la fragilidad. Poco después, mientras las campanas de Poitiers anunciaban la hora de nona, su respiración se volvió tan serena que las hermanas creyeron que dormía. Pero el silencio que siguió fue el de la eternidad. La muerte de Radegunda no extinguió su presencia, la transformó en principio. Su figura se propagó como semilla, inspirando a generaciones de mujeres que vieron en ella la posibilidad de vivir la santidad sin renunciar a la inteligencia ni a la acción. En tiempos en que la historia parecía dominada por la violencia y la ambición, ella había demostrado que la verdadera revolución comienza con el alma reconciliada. El monasterio de la Santa Cruz continuó siendo foco de la cultura y oración durante siglos. Poitiers se convirtió en un centro de radiación espiritual, donde el ideal de la vida consagrada no se reducía al retiro, sino que se comprendía como una forma activa de encarnación del Evangelio. Las monjas copiaban salmos, enseñaban a leer, curaban enfermos y mediaban en disputas civiles. Todo ello no por afán de poder, sino porque la vida cristiana, cuando se enraiza en la cruz, tiende naturalmente a reordenar el mundo. En la memoria de la Iglesia, Radegunda quedó inscrita como reina, monja y madre, pero su verdadera realeza fue interior, la de quien reina porque se deja gobernar por el Espíritu. En ella, la penitencia se reconcilió con la alegría, la humildad con la autoridad, la clausura con la misión. Su existencia entera fue comentario vivo al misterio de la encarnación. Dios, haciéndose pobre, elevó la naturaleza humana. Radegunda, haciéndose sierva, participó de esa misma lógica redentora. Su vida puede leerse, por tanto, como una teología de la historia encarnada. Mientras los tratados buscaban definir la gracia, ella la vivió. Mientras los concilios precisaban la fe, ella la cantó en obras. Su experiencia anticipa lo que siglos después San Bernardo y Santa Teresa formularían con palabras, que la mística es la prolongación del dogma en el corazón del creyente. Radegunda fue una mística de la historia, no escapó de ella, sino que la transfiguró. A los ojos del mundo, su existencia fue una paradoja. Reina sin reino, esposa sin esposo, poderosa sin trono, pero esa paradoja era precisamente su verdad. En ella se unían los dos movimientos del cristianismo, el descenso kenótico y la ascensión gloriosa.
Su vida fue una espiral, una liturgia que comienza en el sacrificio y culmina en la comunión. De ese modo su memoria no pertenece solo al pasado, continúa resonando en todo intento de reconciliar poder y servicio, inteligencia y santidad, historia y eternidad. Y en la hora postrera, la Iglesia reconoció en Radegunda el modelo de una identidad en Cristo plenamente realizada. No buscó una espiritualidad apartada del mundo, sino una fidelidad que redimiera la materia misma de la historia. Su testimonio anticipa la verdad que siglos después formularía la teología contemporánea. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la eleva, la purifica y la cumple. Y así, Santa Radegunda, ejerciendo el sentido de la fe, pudo cantar con San Pablo: ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Por la gracia alcanzó la restauración de la imagen y semejanza con el Verbo, transformando desde el corazón de la Iglesia no solamente su vida, sino también las realidades temporales en la historia de la humanidad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios nos bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por todos nosotros.